Escucha este dato. El PIB per cápita de 2021 fue casi igual al de 2005, por supuesto que medidos en euros con un mismo poder adquisitivo. Eso es el socialismo. Te promete nuevos derechos, te promete que vamos a salir más fuertes, te repite que no vamos a dejar a nadie atrás, pero la verdad es que pasaron 16 años y la sociedad como un todo no prosperó. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, soy @diebarceló, y en Facebook, YouTube, Telegram y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. Te hago una aclaración del dato que dije recién. El PIB per cápita, como te acabo de decir, entre el 2005 y el 2021 no varió, es decir, tuvo altibajos, y yo lo achaco al socialismo. Entonces tú pensarás, bueno, pero en el medio gobernó Rajoy. Entonces vamos a descomponer ese dato en la parte que le corresponde a Zapatero, a Rajoy y a Sánchez. Con Zapatero, en la parte que le toca a este periodo, el PIB per cápita cayó un poco más del 2%. Luego, con Rajoy, entre el 2012 y el 2017, que es el último año completo de Rajoy, creció un 13%. Y de hecho, el 2017 era en ese momento el máximo histórico. Y luego vino Sánchez y cayó un 4%. Los socialistas te dirán que es por la crisis, por la pandemia, etcétera, y esto ya te lo voy a desarrollar mejor en el próximo programa, que todos los gobiernos tienen crisis, y el gobierno de Rajoy estuvo nada menos en una crisis en la que se llegó a dudar de la continuidad del euro. Así que es simplemente lo que ya sabemos, que el socialismo es miseria, no por la cualidad individual, personal de los presidentes, que a veces también es el caso, sino porque simplemente son ideas mal concebidas y que son contrarias a la generación de riqueza. Entonces es una cuestión ineludible. Cada vez que gobierna el socialismo, la creación de riqueza va para atrás y por lo tanto la gente se empobrece. Esto está probado, es así, pero hay muchos que lamentablemente todavía no lo ven. Voy a empezar comentándote de las tres noticias más importantes de la semana, por supuesto con el tema de la huelga de transportes una vez más, y el acuerdo, no acuerdo, negociaciones, digamos, que hay con el gobierno. Y aquí hay que entender, hay que separar la paja del trigo. ¿Qué quiero decir? Que el gobierno baje los impuestos para reducir el precio de los combustibles me parece perfecto, me parece que es lo que ya tendría que haber hecho. Ahora, el tema de las subvenciones ya no me gusta tanto, primero porque no resuelven el problema, y segundo, porque esas subvenciones se pagan con el dinero del resto de la sociedad. Entonces, no es cuestión de que para arreglar el problema a los transportistas, que tampoco se les arregla, vamos a desarreglar al resto de la sociedad. Y además hay otro problema añadido, que escuchaba en la radio a un representante, no sé de cuál de las asociaciones de transportistas, porque hay varios, y él ya no solo se quejaba del problema del aumento del precio de los combustibles, sino que además hacía referencia a un problema estructural de rentabilidad en el sector, porque los supermercados y otros grandes demandantes de servicios de transporte no pagan lo suficiente o lo que el transportista considera que corresponde. Entonces, ojo con eso, yo entiendo el problema del transportista, por supuesto, pero pedir la intervención del gobierno para arreglar un problema estructural de la rentabilidad, ya eso no me gusta. No me gusta porque sabemos que los problemas
de rentabilidad no se arreglan con intervención estatal, sino que van a ser peores. Lo único que puede conseguir el Estado es quitarle rentas a un sector para dárselas a otro. Entonces, eso es lo que no me gusta, que le metan la mano en el bolsillo a uno para dárselo a otro, aunque sea con los mejores argumentos, con las mejores intenciones. La bonificación que se está acordando es de 20 céntimos el litro, pero ya esa bonificación tiene trampa. ¿Por qué? Porque de esos 20 céntimos, solo 15 céntimos corresponderían a rebaja de impuestos. Los otros 5 se los expropian a las petroleras. ¿Por qué? Porque para el gobierno comunista que tenemos, las petroleras ganan mucho. Entonces, lo que decía Yolanda Díaz el otro día, de que bueno, habría que pensar en quitarle los beneficios extraordinarios a las petroleras para que financien esto, bueno, ya está, ya es parte de la realidad. Le confiscan una parte de las petroleras. ¿Por qué? Porque sí, porque el gobierno comunista es así. Ahora, esto es un ataque a la seguridad jurídica, esto no favorece la inversión, esto va a espantar inversiones no solo en ese sector, sino en cualquier otro sector, porque si tú eres un inversor holandés o norteamericano o canadiense y vas a invertir en España y dices, pero ¿qué pasa? Al sector que gana mucho, no conformes con sacarle el 20% de impuestos de sociedades, además le confiscan si les parece al gobierno de turno que gana demasiado, eso no es serio, pero además es que impide hacer un cálculo de rentabilidad de un proyecto de inversión, porque si tú estás estudiando un proyecto de inversión, dices, bueno, el beneficio antes dispuesto es tanto, luego le quito el 25% de sociedades y me queda tanto. Pero si no sabes cuánto le vas a quitar a sociedades, porque a la Yolanda Díaz de turno le parece mucho y te pueden quitar más, no hay cálculo posible y entonces no se invierte. Y luego, además de esa reducción de 20 céntimos, en realidad de 15, los otros 5 son quitarle del bolsillo a unos para darle a otros, el resto son ayudas. Y las ayudas son de 1.250 euros para los camiones, 950 por los autobuses, 500 para las furgonetas, 300 para los taxis. Pero volvemos a lo mismo. Si tú miras los datos del Ayuntamiento de Oviedo, que es el caso que yo conozco, los camiones, los más grandes, pagan por año de impuesto de matriculación casi 300 euros por año. Entonces, ¿para qué le vas a dar 1.250 euros si al mismo tiempo por otra ventanilla pública le quitan 300? Es que no tiene sentido. Es totalmente ineficiente y además, lo que te decía antes, esos 1.250 euros, ¿de dónde salen? Del bolsillo del resto de los autónomos, del autónomo que es fontanero, del autónomo que es peluquero, del panadero, etc. Y entonces no me gustan estas ayudas. No me gustan, insisto, primero porque son injustas, porque al final pagan los no organizados contra los que se organizaron, algo típico del sector público. O sea, las subvenciones las obtienen los que tienen poder de presión. Segundo, no me gusta porque es ineficiente. ¿Para qué te voy a dar lo que le quito a otro? O sea, no tiene sentido, porque si el gobierno te da 1.250 euros, le da a un camionero eso, es porque a ti, al resto, a los no camioneros, le va a quitar más, porque hay un coste de administración. Entonces no tiene sentido. Entonces tú preguntarás, ¿y quién tiene que pagar entonces estas ayudas? ¿Quién se tiene que sacrificar? Se tiene que sacrificar el gobierno. El gobierno está poniendo sobre la mesa 1.000 millones de euros para solucionar este problema o para, digamos, paliar de alguna manera el problema de los transportistas. Pero es que al mismo tiempo ese gobierno está dispuesto a gastar 21.000 millones de euros en planes de igualdad. Entonces, si no hay dinero, no hay para nadie. Entonces, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Suponte que tú te ibas a ir de vacaciones 3 semanas. Ahora la cosa se complicó porque hay inflación, vendes menos,
o no puedes pasar el aumento de costes a precios, lo que sea. ¿Tú qué haces? O vas una semana, o vas 2 semanas, o vas a un sitio más barato, o no te vas de vacaciones. O sea, lo que querías hacer, pues no lo haces porque cambió las circunstancias. Bueno, lo que yo pido es que el gobierno haga exactamente lo mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Primero, por ejemplo, anular esos 21.000 millones de gasto en planes de igualdad. Segundo, retrotraer el número de empleados públicos al nivel que había antes de que llegara Sánchez a la Moncloa. En junio del 2018 había 385.000 empleados públicos menos que ahora. Eso solo son 17.000 millones de euros más, 17.000 millones de euros más por año que se gastan en nóminas públicas. Y luego, la demagogia de aumentar las pensiones por el IPC, hay que anularlo, no se puede. Porque ¿cómo va a pagar? Imagínate que la inflación media del año es 7%, seamos optimistas. ¿Cómo los trabajadores con sus cotizaciones, con salarios que a lo mejor suben un 2 o un 3%, van a financiar un aumento de las pensiones del 7%? Eso es totalmente injusto. Las pensiones, o bien tienen que volver a ajustarse con la fórmula anterior, que era la que permitía la realidad. A mí me encantaría poder subir las pensiones mucho más, pero, insisto, si las familias están haciendo esfuerzos, no tiene sentido que a los trabajadores se los exprima para pagar unas pensiones que van más allá de la capacidad que tienen los trabajadores de pagar. Entonces, o la otra alternativa es que las pensiones se ajusten según la evolución de los salarios. Entonces, y eso me parecería lo más justo, que los trabajadores, que los asalariados cobran más, pues los pensionistas cobran más. Que los asalariados cobran menos, pues los pensionistas cobran menos. Yo sé que es duro decirlo, pero es que estamos en una situación muy complicada y creer que vamos a solucionar las cosas haciendo de cuenta que los problemas no existen, nos lleva al desastre. Nos lleva al desastre. Y es el dato que te decía al principio. Hace 16 años el PIB per cápita era igual que ahora. O sea, perdimos 16 años. ¿Por qué? Porque el socialismo cree que se puede vivir del aire, emitiendo deuda pública, gastando más. Y eso es mentira, no se puede. Entonces, una vez más, ¿quién paga las ayudas o quién paga los costes del tema del problema de los transportistas? Que lo paguen los políticos. Que lo paguen los políticos. Por eso me parece muy bien lo que acabo de escuchar, que va a ser el rector de la Universidad de Oviedo, que va a pagar la calefacción. Se terminó. Dicen que la costumbre era cortar la calefacción el 30 de abril. Pues este año la cortan el 31 de marzo. Eso es lo que tiene que hacer el sector público. Ajustarse como se ajustan las familias a la realidad. Ahora la gente va al supermercado y quiere comprar algo, y si es que lo encuentra, a lo mejor no lo puede pagar y no lo compra. O compra menos, o compra de una marca más barata. Que el gobierno haga lo mismo, desde el presidente hasta el último concejal. Nosotros no estamos para financiar a ellos. Ellos están para ayudarnos a nosotros. Y lo único que hacen es complicarnos la vida. Y entonces, insisto con ese punto, que lo paguen los políticos, porque ahora lo que está ofreciendo el gobierno es, fundamentalmente, confiscar una parte a las petroleras, que es una aberración, y, en segundo lugar, meterte la mano a ti, que sos el que va a pagar la deuda pública y el déficit público. Es decir, como te decía al principio, lo único que puede hacer el gobierno es robarle a unos para darle a otros, y en este caso está robando al resto de la sociedad, a la parte no organizada, para dársela a los grupos que tienen más fuerza. Los transportistas, que por ahora gozan de la simpatía de la sociedad, tienen que tener cuidado, porque si empiezan a faltar remedios, si empiezan a faltar cosas básicas, esto se le puede volver en contra. Y yo creo que con eso es con lo que está contando el gobierno, que es un gobierno de comunistas y además de temerarios e irresponsables y también ineptos. O sea, la peor combinación. Entonces, las crisis se producen por errores de cálculo. Ojo, porque el gobierno puede calcular mal y los transportistas también pueden calcular mal. Entonces, esto puede tener un efecto boomerang para cualquiera de los dos.
Los que seguro que van a salir perdiendo somos nosotros, es decir, los ciudadanos de a pie. Entonces, que no se vaya la cosa de las manos, que las soluciones no sean perjudiciales para el grueso, porque si no esto no va a cerrar y se va a terminar, va a ser peor el remedio que la enfermedad. El otro tema que te quería comentar es el de esto que presentan como una cosa histórica, que es que Estados Unidos va a vender más gas a Europa para reducir la dependencia del gas de Rusia. A ver, lo mejor de este acuerdo, lo mejor es que la Unión Europea y Estados Unidos están trabajando juntos. Y eso es muy importante para la libertad nuestra en primer lugar y la libertad mundial en segundo. Y es bueno también para que a muchos en Europa se les bajen los humos y se den cuenta y acepten que Europa sola no va a ningún lado. Si Europa tiene alguna posibilidad de influencia en el concierto internacional, es si va de la mano con Estados Unidos y los países occidentales, entre los que incluyo a Canadá y Australia, por ejemplo. Pero Europa sola no va a ningún lado. Es una jaula de grillos Europa. Así no va a ningún lado. ¿Quién es Europa? Hay 27 tipos que quieren hablar, además está Reino Unido, no se entiende nada. En Estados Unidos no se entiende simplemente la Unión Europea. Ellos, por eso con los ingleses se llevan bien, porque los entienden. Es una reina, un primer ministro, fenomenal. Dice, Europa son muchos países, no sé cuál es, a quién hay que prestarle atención, no sé quién es el que manda, no entiendo cómo toman las decisiones, no se ponen de acuerdo. Entonces, Europa, si quiere pintar algo, que esté de la mano con Estados Unidos. Y eso es, insisto, lo mejor, por no decirte lo único bueno de este acuerdo. Es bueno también, digamos, no es lo mejor, pero es bueno que se le vaya a aumentar la presión a Rusia, porque Rusia va a tener menos ingresos, porque es una cosa de locos que por un lado le sigamos comprando gas a Rusia, que Rusia con ese dinero financie su esfuerzo bélico y al mismo tiempo, por otra ventanilla, ayudamos a los ucranianos. Entonces nosotros terminamos pagando dos veces. Pagamos el esfuerzo bélico de los rusos cuando le compramos gas y pagamos parte del esfuerzo de los ucranianos. No tiene sentido. Entonces eso me parece bueno. Pero ojo, simplemente lo que se va a reemplazar en el mejor de los casos es una tercera parte del gas que se le compra a Rusia. Y entonces, lo que hay que destacar es que esta situación se llegó porque los burócratas eco-friendly de la Unión Europea decidieron cerrar todas las centrales de carbón y porque otros decidieron que había que prescindir de las nucleares. Me imagino que en Alemania estarán ya totalmente arrepentidos de esta situación, pero acá en España también nos hicimos eco de eso sin ninguna necesidad. ¿Y ahora qué conseguimos? Ahora estamos alimentando al enemigo, como digo, comprándole el gas a Rusia y mendigando ayuda de Estados Unidos, que como te dije antes, tiene el efecto positivo, colateral, de que hace a Europa entrar en razones y estar unido al que tiene que estar, que es el líder de las democracias occidentales. Pero fíjate la estupidez a la que lleva el fanatismo medioambiental que se ha enquistado en la Unión Europea. Aquí no se puede explotar el gas que hay en España porque hay que explotarlo con el método del fracking. Y eso al PSOE no le gusta, a Podemos no le gusta, a Ciudadanos no le gusta, porque Ciudadanos también votó esa ley. Está prohibido. Y nosotros ahora le vamos a comprar gas a Estados Unidos. ¿Y cómo te crees que saca el gas Estados Unidos? Con el fracking. Hay que ser verdaderamente estúpidos para algo que podría estar dando trabajos de calidad
en España y en Europa, realmente en Europa no sé cuánto gas hay que se puede explotar con fracking. Yo sé concretamente, porque lo explicó en una conferencia muy buena el profesor Santamarina de la Universidad de Oviedo, y explicaba que en Burgos y en Asturias hay gas para el consumo de 30 años en España, pero hay que sacarlo con fracking. Él dijo de manera rotunda que para el medio ambiente no es agresivo y que se puede hacer perfectamente. Pero cuando uno es fanático, el problema de los fanáticos es que no hay argumento. Es como una cuestión de fe, es como una cuestión religiosa. Si una persona es creyente, tú, aunque lo quieras convencer de lo contrario, no lo vas a convencer, y viceversa. Si una persona es atea y tú le quieres convencer de lo contrario, no lo vas a conseguir, porque es una cuestión de fe. Ahora, el problema es cuando las cuestiones de fe se entran en el ámbito político, porque no se pueden tomar decisiones, ya vemos las repercusiones que tienen a largo plazo, o sea, decisiones que impactan por generaciones, sobre la base de un fanatismo, en este caso ambiental. Porque a mí me gustaría que se firmara este acuerdo con Estados Unidos, que el gas nos va a salir más caro además, porque una cosa es traer el gas de Argelia, que ya viene en forma de gas, digamos, viene en forma gaseosa, y otra cosa es traer el gas de Estados Unidos, que hay que traerlo en barco, refrigerado, para que se reduzca su volumen, y luego una vez que llega aquí hay que volver a darle estado gaseoso y transportarlo por gas. Bueno, todo una cosa que se podría evitar si aquí estuviéramos explotando gas con el método del fracking, que se podía estar haciendo desde hace años. Entonces, a mí, como te digo, me gustaría que se firmara este acuerdo y al mismo tiempo en la Unión Europea estén diciendo, señores, nos equivocamos, vamos a alentar la construcción de centrales nucleares, vamos a permitir la explotación del gas mediante el fracking. Entonces, eso sería gente razonable, gente que dice, me equivoqué, está bien, no hay problema, más vale enmendarlo. Pero no, lo que estamos viendo es al revés, que los fanáticos ambientalistas siguen en la misma línea porque dicen, no, esta compra de gas y el proceso de regasificación va a ser totalmente compatible con el medio ambiente. O sea, estamos en la situación de poder quedarnos sin el gas, no tanto en el caso de España, que también, porque las cosas con Argelia no están en su mejor momento, pero digamos, estamos en la situación de poder quedarnos sin gas. Y esta gente está pensando en el medio ambiente. O sea, realmente yo no digo que hay que no digo que no me importe el medio ambiente. Digo que no hay que ser fanático simplemente. Y en una situación de emergencia hay que tener miras más amplias. Pero es que además, fíjate, no es una cuestión tampoco de medio ambiente para los fanáticos, porque siempre te digo lo mismo. La energía nuclear es la menos contaminante, pero tampoco les gusta. Entonces, ¿les gusta el medio ambiente? Genial. Entonces vamos a tener energía nuclear y no vamos a tener ninguna emisión. Pero no les gusta, porque son fanáticos. Entonces, en definitiva, el acuerdo del gas, lo mejor es porque vamos de la mano con Estados Unidos. Lo demás, vamos a pagar energía más cara, lo podremos estar haciendo nosotros aquí y lo vamos a pagar de allí. Y todavía no hay propósito de enmienda, es decir, alentar el gas con fracking y las nucleares. Y la última noticia, antes de hacer una breve pausa, son los datos que se acaban de conocer sobre el PIB de 2021, es decir, salieron los datos del cuarto trimestre, por lo tanto podemos calcular la media anual. El PIB recuperó menos de la mitad de lo que había perdido en 2020. O sea, solo con eso ya es una cifra lamentable. No te voy a dar todos los datos juntos porque no te quiero arruinar el fin de semana. Lo voy a ir diciendo en sucesivos programas. Pero para que tengas una idea, yo lo que hice es comparar el dato anual, la media anual de 2021 con la de 2019, ¿sí? Y estamos un 6% por debajo. El agro está más o menos igual que el 2019, porque en el año pasado, en el 2020, mejor dicho, creció, pero el 2021 cayó, entonces está más o menos igual. Las manufacturas están un 7% por debajo que en 2019. La construcción está un 14% por debajo que en 2019. Los servicios, como un todo, están un 6% por debajo que en 2019. Y el comercio
y la hostelería, que en estos casos vienen todos juntos, no está discriminado, está un 15% por debajo de 2019. Y para mí, digamos, la comparación más obscena es la que compara el consumo privado y el consumo público. Porque resulta que el consumo privado es ahora un 8% más bajo que en el 2019, un 8% más bajo. Pero al mismo tiempo el consumo público subió un 7%, ¿sí? Y la inversión también cayó un 6%. En definitiva, los datos del PIB son lamentables, muestran una recuperación de apenas menos de la mitad de lo que se había perdido. O sea, la recuperación en V solo existe en los gráficos tramposos que publica el gobierno, pero son el resultado de la incompetencia y de las malas ideas llevadas a las políticas públicas. O sea, los resultados no pueden ser otros.